Lo que está al fondo es el proyecto en Mirador de Limache, una construcción, un complejo inmobiliario que ha despertado también la indignación y la molestia de los limachinos y las limachinas que reconocen en el acceso al Cerro La Huinca como parte del principal pulmón verde de nuestro Limache urbano. Esto, si bien es un sector privado, ha sido parte de la identidad de nuestra comunidad. Durante generaciones los limachinos y limachinas se reúnen en este espacio y además es un lugar que acoge una tremenda biodiversidad en términos de flora y fauna. Este proyecto fue ingresado sin un plan de manejo debidamente autorizado por la CONAF. De hecho, la CONAF en su informe, luego de fiscalizar, detectó una tala de flora sin haber ingresado un plan de manejo como lo establece la normativa. Eso significó que la empresa Tasco, la empresa titular de este proyecto, fue citada al juzgado de policía local, pero curiosamente, a pesar de haber evidencias audiovisuales de cómo se sacan de cuajo árboles con palas mecánicas, con máquinas retroexcavadoras, la empresa argumenta de que los responsables de esas talas de árboles, ocupando sus propias expresiones, fueron responsabilidad de ocupas que habitaban en el sector. Lamentamos profundamente que este proyecto haya seguido adelante, que haya sido recepcionado por la Dirección de Obras Municipal, entendiendo que quizás, muy probablemente, está circunscrito dentro de un plan regulador del año 1984 que no establece ningún marco regulatorio en términos de los lugares donde se van a instalar estos complejos inmobiliarios, tampoco establece un máximo de la densidad habitacional ni tampoco de la altura de estas construcciones. Efectivamente, ese plan regulador hoy día existe y hoy día da manga ancha para estas construcciones. En virtud del daño provocado y los múltiples perjuicios que va a generar este proyecto y que ya está generando su proceso de construcción, es que la comunidad se ha organizado y se ha presentado un recurso de protección que fue declarado admisible ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que en este momento evidentemente está escuchando las distintas partes de los servicios sectoriales que puedan entregar informes. Esperamos que, en definitiva, el fallo de la Corte de Apelaciones sea favorable a los intereses de la comunidad. Lo otro que es muy importante señalar son las contradicciones de estos proyectos que hoy día están inundando Limache de manera absolutamente irregular. Si uno se mete a la página de Facebook o a la página web de Proyecto El Mirador, se señala que parte de los atractivos de este proyecto es estar inserto en un lugar con rica flora y fauna nativa. Y se habla justamente de la gran biodiversidad y la bondad de naturaleza del contexto donde se va a construir. Sin embargo, este proyecto, para lograr instalarse, lo primero que hace es depredar el entorno, es cortar la flora, es invadir espacios que habitualmente eran recurridos por chunchos, por lechuzas, hasta zorros se han avistado en este sector. Por lo tanto, es un proyecto que genera un montón de contradicciones desde la estrategia publicitaria a lo que realmente ocurre. Evidentemente hoy día existe un marco normativo y regulatorio que permite este tipo de construcciones. Uno es el Plan Regulador Comunal del año 1984, que está absolutamente desactualizado, que no obedece ni al contexto de nuestro patrimonio natural, nuestro contexto urbano, pero también existe la Ley de Urbanismo y Construcción, que hoy día es una herramienta que en gran medida favorece estos proyectos inmobiliarios. Pero sin lugar a dudas eso deja en evidencia la inoperancia de todas las administraciones locales de gobernanza municipal que no han sido capaces de levantar un plan regulador comunal con amplia participación ciudadana que resguarde nuestro patrimonio urbano, nuestro patrimonio natural, que además entienda que la reserva de la biosfera debe ser un eje estratégico para el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro concepto de ciudad, que reconozca los corredores biológicos como parte importante de los servicios ecosistémicos de los cuales hoy día dependemos. Nuestra subsistencia hoy día depende de los corredores biológicos, sobre todo en un contexto de cambio climático, de sequía permanente. Por lo tanto, hoy día no necesitamos
municipios que simplemente sean administradores de una burocracia que no da cuenta de la realidad ni de la necesidad de las comunidades. Hoy día necesitamos actores políticos que sean capaces de tensionar la normativa si la normativa no da fe de la voluntad pública y del contexto natural que hoy día es necesario e indispensable resguardar. Existe un plan regulador comunal que hoy día está en proceso de observación. Prontamente se va a citar justamente a la opinión, se va a convocar la opinión de las organizaciones sociales y esperamos que ojalá ese plan regulador tenga los complementos necesarios para dar seguridad de que estos proyectos ya no van a invadir nuestro patrimonio natural y nuestra fisonomía urbana. Otro tema que es muy relevante es que el municipio, dentro de sus facultades, tenía la posibilidad de solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el congelamiento de estos proyectos. El problema es que a sabiendas de la existencia de los anteproyectos, tanto de este como del proyecto que se está levantando en Avenida Urmeneta, que ha generado mucha movilización social, el gobierno comunal, a sabiendas y en conocimiento de estos proyectos, no solicitó el congelamiento antes del ingreso del anteproyecto, ¿ya? Eso evidentemente denota una tremenda irresponsabilidad y una desvinculación con el sentir de la comunidad que hoy día está demandando municipios más proactivos en la defensa de su patrimonio natural y de su patrimonio urbano. El edificio que está a mi espalda del complejo habitacional El Mirador de Limache de la empresa Tasco contempla 7 torres de 7 pisos, 358 viviendas. La pregunta también que cabe señalar es ¿cuál es la capacidad hoy día de alcantarillado, del actual sistema de evacuación de aguas servidas, la capacidad hídrica que administra hoy día la empresa Esval? Da abasto para los requerimientos de un crecimiento demográfico tan expansivo como el que hemos estado teniendo durante los últimos años, sin prever justamente el mínimo para poder garantizar factibilidad hídrica para los nuevos habitantes de la comuna. ¿Qué va a pasar hoy día con un flujo vial automotriz que hoy día vemos que tiene absolutamente saturadas las arterias de Limache y que ya aquí solamente son 358 viviendas, sin contemplar la cantidad de viviendas que hoy día estamos viendo que se suman a otros complejos habitacionales en una comuna que ve verdaderos cuellos de botella en algunos tramos de sus caminos y de sus accesos principales. Hoy día la comuna de Limache no está preparada en su infraestructura vial, ni en su capacidad hídrica, ni tampoco en su infraestructura en términos de evacuación de agua, de suministro de agua, ni dar seguridad y factibilidad hídrica para proyectos como estos. Mínimamente cuando se invita a la comuna a nuevos habitantes, la comuna debe hacerse cargo de tener aquellos elementos que son indispensables no solamente para la subsistencia de quienes llegan a vivir, sino que también para armonizar con la vida de quienes ya habitan en nuestro territorio, que no tienen por qué pagar los costos de un crecimiento demográfico expansivo, desregulado y no cautela lo mínimo para garantizar el buen vivir de los que viven acá y de los que llegan a habitar nuestro valle. Bueno, estamos acá en el Cerro La Huinca, comúnmente conocido por todos y todas, que es un sitio privado, eso es cierto, hay que tenerlo en claro. Pero también hay que tener en claro que las comunidades tienen todo el derecho a apropiarse de algunos espacios cuando son parte de su identidad. No estamos hablando de una propiedad legalizada, sino que estamos hablando de cómo nuestra memoria identitaria se apropia de los espacios. Y el Cerro La Huinca forma parte de eso, de nuestra identidad, de nuestra memoria. ¿Cuántos de nosotros y nosotras hemos tenido más de alguna experiencia acá? Hemos venido, hemos estado fines de semana, ¿cuántos hicieron la cimarra y se vinieron para acá al cerro, guitarrearon? Hay chicos que andan en bicicleta, hay personas que no cuidan, ¿ya? Tampoco podemos idealizar
toda la comunidad, porque efectivamente hay comportamientos y actitudes que hay que mejorar, pero cada vez la conciencia del cuidado, de la apropiación positiva de los espacios está ganando terreno. Y el Cerro La Huinca es hoy día el principal pulmón verde de nuestro Limache urbano. Está a 5 minutos, quizás menos, del centro de Limache, y no existe otro lugar igual con estas características. Forma parte del corredor biológico de la Campana, tiene una tremenda biodiversidad en términos de flora y de fauna. Permitir que proyectos como el Mirador de Limache sean tan invasivos y que hoy día estén prolongando la posibilidad de la extensión inmobiliaria hasta los pies de este pulmón verde, significa que especies de fauna empiecen a retroceder, empiecen a haber invadido su espacio natural. Especies de flora han sido devastadas, han sido cortadas. Y eso evidentemente no puede quedar desregulado como ha sido hasta ahora. Quizás muchos y muchas de nosotros y nosotras que vivimos de hace décadas en Limache, en lo particular, vivo hace 45 años en la misma calle, en la misma casa, en la misma población. Conozco mi barrio desde cuando sus calles eran de tierra y los vecinos y vecinas empezaron a organizarse para lograr la pavimentación participativa, de cuando las canchas eran de tierra y después eran un lodazal después de las lluvias, hasta que después se fueron construyendo pequeñas multicanchas pavimentadas con cemento, con su arco de fútbol, su aro de básquetbol. Vimos como también los vecinos y vecinas se fueron organizando en el fondo alrededor de sus necesidades. Pero eso significa también que empezó a retroceder parte del Limache rural que conocíamos, ¿ya? Parte de ese Limache rural que tenía que ver con las relaciones más espontáneas entre los vecinos y las vecinas, entre los lazos de mayor cercanía, entre la posibilidad de conocernos, y también en el cómo los espacios naturales eran parte de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad. Recuerdo claramente cuando entre los amigos de la calle, un fin de semana cualquiera de sol y mucho calor, nos llamábamos o para jugar a pichanga o para bajar con las cámaras de los neumáticos por Andrés Bello, yendo hacia el estero para llegar a donde estaba la Poza Paraíso. Cómo podíamos nadar en aguas absolutamente transparentes, rodeados de sauces, y si seguíamos avanzando hacia el sector del puente nos encontrábamos con la Poza Larga, que era un balneario tremendamente recurrido por veraneantes de toda la región, que venían, ustedes pasaban por el puente y veían carpas de gente que estaba acampando en nuestro estero Limache. Hoy día este Limache está seco, está absolutamente seco. Hace muy poco estuve en el río Aconcagua, en la cuarta sección del río Aconcagua, seco. Creo que no había tenido esa sensación de caminar sobre el lecho de un río tan emblemático, tan ancho para nuestra región, absolutamente seco. Está claro de que hoy día existe una sequía, producto de un cambio climático que al parecer es irreversible y que lo único que podríamos hacer es mitigar los efectos de ese cambio climático, pero también está claro de que hoy día Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de reservas de agua dulce en sus glaciares y que el agua hoy día no está en la cuarta sección del río Aconcagua, sino que está principalmente en la primera, en la segunda e incluso en la tercera sección. ¿Quiénes tienen el agua? La agroindustria, las grandes mineras y las energéticas que están ahí. Hoy día existiendo un decreto de escasez hídrica que faculta a la autoridad a requerir el agua que está siendo acumulada para estos procesos productivos, económicos, ¿por qué no obligan a la industria a soltar el agua para privilegiar los ecosistemas y la vida de las personas? No lo hacen porque en su lugar la empresa Esval, en concomitancia con el Ministerio de Obras Públicas, impulsa un proyecto nefasto, que es el proyecto Conducción Reversible de los Aromos Concón, y que consiste en llevar una tubería desde la salida del estero en el embalse de los Aromos hasta la planta de tratamiento de Concón, y a su vez desde la cuarta sección de la Aconcagua a la altura del sector de Colmo, otra tubería hacia el embalse para rellenarlo y para poder tener cierta certeza hídrica de satisfacer la necesidad de alrededor de 1.200.000 personas que son clientes del Gran Valparaíso.
Hoy día el río Aconcagua está seco, o sea, no hay posibilidad de esta reversibilidad que pueda satisfacer la capacidad del embalse de los Aromos. La empresa SBAL se comprometió a dejar un caudal ecológico para la pequeña agricultura, para la pequeña ganadería de subsistencia, para el Parque de la Victoria en el sector de Portezuelo, en Tabo Blanco. Sin embargo, uno cuando vaya, el estero está seco, está absolutamente seco. Producto efectivamente del cambio climático, de la sequía, pero también del entubamiento del estero. Hoy día es indispensable recuperar el estero Limache, generar ordenanzas ambientales que sean efectivas para recuperar lo poco que nos va quedando, ¿ya? Y que forma parte de la memoria de muchos y muchas, pero también que el estero de Limache sea considerado un humedal urbano y generar todas las gestiones administrativas, legales, que hoy día lo protejan y lo recuperen. A orillas del estero, esa empresa que acabamos de ver, la empresa Tasco, va a botar desechos, acopio de ripio y material, los va a botar a la orilla del estero. ¿Qué es lo que hace el municipio? Genera una multa, juzgado a policía local, y desde lo público dicen retiramos los escombros, ordenamos a la empresa a retirar los escombros, pero resulta que siguen habiendo escombros áridos de empresas que están inmobiliarias, que están tirando a la ladera del estero sus desperdicios y sus desechos. Eso no puede ocurrir. Ya no puede haber más esta amistocracia entre el municipio y las inmobiliarias, que finalmente se convierte en un fuero para que puedan hacer y deshacer lo que quieran con nuestro valle. Así es que el llamado es a cuidar lo poco que nos va quedando de este entorno natural tan privilegiado que tenemos. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra